Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un nuevo resumen de la lección de Escuela Sabática Joven. Estamos comenzando un nuevo trimestre, es el segundo del año para ser exactos, estudiando sobre la epístola de Santiago. ¿Qué le habrá escrito el hermano de nuestro Señor a los cristianos de su época? ¿Qué lecciones podemos sacar nosotros para nosotros justamente? Bueno, eso es lo que vamos a averiguar durante este trimestre. Arrancamos con la primera semana. El título es una alegría caer. Tengo anotado aquí algunos puntos que quiero compartir contigo. Santiago capítulo 1, versículos 1 al 8 es el texto base. Y bueno, esta premisa con la que comienza es interesante, ¿no? A nosotros no nos gusta demostrar que somos débiles. Y esto puede ser ya sea por autosuficiencia, también puede ser por vergüenza, puede ser porque la sociedad misma nos enseña que no debemos dejar que nadie pase por encima nuestro. Al contrario, nosotros deberíamos pisar cabezas para poder ser exitosos, si es que eso realmente le importa a un cristiano, ¿verdad? Pero bueno, es lo que al mundo sí le importa. Santiago te presenta este concepto interesante de la fe que es puesta a prueba. Y es en este tipo de situaciones, digo bien, en donde se ven justamente nuestras debilidades, nuestras luchas, y para Santiago todo eso está bien. De hecho, en Santiago 1:2, él dice, bueno, gozaos en estas pruebas que están teniendo. ¿Cómo es posible que yo pueda gozarme o ser feliz porque estoy pasando por pruebas? En el versículo 3, Santiago dice que, bueno, la prueba produce paciencia. Y este es el inicio, digamos, de ese círculo o de ese proceso, porque no sé si es circular, creo que es más bien lineal, este proceso en el cual el cristiano se prepara para tener un carácter más parecido al de Cristo y de esa manera estar preparado para el cielo, valga la redundancia y la cantidad de veces que usé la palabra prepararse. Quizás podríamos hacer una comparación con algo que pasa hoy. Veo mucha gente que va al gimnasio, yo no voy, pero veo gente que lo hace. Veo sus historias en Instagram y cómo publican. Bueno, se sacaron las fotos, no sé si hacen realmente ejercicio. Lo cierto y lo concreto es que me dicen las personas que van al gimnasio que los primeros días o las primeras veces que estás haciendo ejercicios puede llegar a ser un poco sufrido, ¿no? Comenzás a sentir dolor en músculos que ni siquiera sabías que existían. Claro que si sos lo suficientemente perseverante, al final vas a ver cambios y vas a ver transformaciones que te van a agradar. Te vas a mirar a un espejo y vas a decir, wow, realmente valió la pena todo esto. Bueno, algo parecido debería pasar con las pruebas. Son como ese gimnasio espiritual que necesitamos para prepararnos para el reino de los cielos. Obviamente que mientras atravesamos las pruebas no entendemos lo que pasa. Y allí es donde Santiago nos da de nuevo un consejo interesante. Si es que no estás entendiendo lo que pasa, no te confundas, no te desesperes, no comiences a recriminarte o a buscar culpables alrededor tuyo. Mejor acércate a Dios, pedirle sabiduría y Él te va a dar la sabiduría que necesitas para discernir lo que estás atravesando. No sé si te va a mostrar el final, pero sí te va a dar la sabiduría suficiente como para aceptar esto que está sucediendo, para de esa manera prepararte más y mejor para que tengas un carácter a la medida de Cristo. En el versículo 1, Santiago se presenta como un siervo del Señor. La palabra en griego es doulos y también se puede traducir como un esclavo, digamos. Y por otro lado, se nos dice que le está escribiendo a un grupo bastante aéreo, ¿no? No sabemos quiénes son los dispersos. Son personas que aparentemente, por las situaciones que están atravesando, han tenido que dispersarse por diferentes rincones. Y bueno, Santiago se dirige a ellos de una manera bien especial, porque él ya entra de lleno con consejos prácticos. Hay una línea que él está siguiendo. Es decir, esta es la vida que vos tenés que tener y esta es la que no tenés que vivir. No hay mucho para perderse, es solo seguir la línea de Santiago. Esto sí y esto no. No hay puntos medios. Santiago le escribe a personas reales que están atravesando circunstancias reales y con un propósito bien real, que es el de animar y dar consejos prácticos para que puedan superar toda la adversidad que están atravesando. Acordate que estamos hablando de los años 40, 50 del primer siglo. O sea, si había algo en esa etapa histórica que abundaba era la pobreza, la violencia, la injusticia, la diferencia entre clases. Y si vos eras cristiano, esto se maximizaba. Entonces Santiago, que a veces puede ser bastante contundente y hasta incisivo, comienza a usar frases bien interesantes como por ejemplo, hermanos míos. Es decir, Santiago empatiza con las situaciones que están atravesando estas personas. Quizás una primera lección para vos y para mí, ¿verdad? Deberíamos empatizar con quienes sufren y no comenzar a machacarles a ver por qué estás sufriendo. Debe ser alguna mala decisión que tomaste. El público de Santiago necesitaba sabiduría para poder, aferrarse a la fe en medio de todas las
pruebas es que podría existir también la tentación de utilizar las herramientas o las armas que el mundo ofrecía para poder defenderse de lo que estaba sucediendo. Eso sería, sí, solucionar la situación a corto plazo, pero ellos estarían perdiendo algo que venía a largo plazo. Pero no te voy a tirar spoiler, ya vamos a llegar a ese punto también. Santiago enfatiza algo bastante interesante. Quizás las personas no podían controlar las situaciones que estaban atravesando, pero sí podían controlar sus propias respuestas. Así que Santiago les dice, no pierdan el foco, concéntrense en lo que sí pueden solucionar. El resto, bueno, veremos qué pasa. Recuerden que el Señor les puede dar sabiduría para entender por qué pasan por lo que pasan. Es cierto que con todo esto se desarrolla la paciencia interior de las personas, pero recordad esto, Santiago también habla de la responsabilidad de la persona. Versículos 6 y 8 de Santiago capítulo 1 se nos habla acerca de que no debemos dudar ni de que Dios va a dar sabiduría, ni de que Dios va a dar todo lo que haga falta. Se compara incluso a algunas personas con las olas del mar que van de un lado al otro conforme al viento. Y esto puede ser una alusión a las personas cuya fe en realidad no es tan firme y depende más bien de las circunstancias. Es una fe fuerte cuando todo está bien, pero cuando todo está mal, esa fe se debilita y hasta desaparece. O sea, gozarse de las pruebas puede sonar así un poco, no sé, insensible, ¿no? O sea, ¿cómo podés estar alegre porque, no sé, perdiste un trabajo o falleció un ser querido? Como que no tiene lógica, ¿no? O tenés que andar disimulando tu sufrimiento con una sonrisa falsa, como que hay cosas que no cuadran. Bueno, en realidad la alegría no proviene de las pruebas. La alegría proviene de saber lo que estas pruebas a largo plazo van a lograr en nuestra vida cristiana. Si te pones a pensar, Pablo ya dijo algo parecido allá en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando nos cuenta de que las cosas, o a los que aman a Dios, todas las cosas no es que les salen bien, sino que les ayudan a bien, ayudan a la salvación de una u otra manera, sean cosas buenas o sean cosas malas. Y bueno, aquí hay un fenómeno. Es algo bien normal, yo creo que el Señor lo entiende perfectamente, y es que cuando estamos sufriendo podemos correr un riesgo, ¿no? Y es la hiperconcentración en uno mismo. Es decir, te concentras solo en la prueba y nada más. Te olvidas de lo que pasó atrás, te olvidas de las veces en el pasado en las cuales el Señor te libró o de todo lo que aprendiste en situaciones parecidas anteriormente. Dejas de ver el futuro y ya no sabes en qué va a terminar. Todo esto te confunde. Entonces, no te concentres en las pruebas en sí. Puede ser que caigas en la tentación de, evitar este sufrimiento y salvarte de esto. Por ejemplo, no, voy a perder un trabajo si es que no voy los sábados. Y entonces lo más fácil es simplemente ir a trabajar. Te estás perdiendo un montón de cosas, ¿no? Te estás perdiendo toda la bendición del crecimiento que representa depender de Dios en esa prueba y de esa manera poder ver grandes milagros. Y por otro lado, también podés convertirte en piedra de tropiezo para otras personas, porque quizás después venga alguien que quiera el sábado libre y como vos ya flaqueaste, esa otra persona va a tener que sufrir el doble. Así que de ser sufriente, ahora pasás a ser una persona que proporciona sufrimiento a otros. Las pruebas no nos salvan, en realidad a nosotros nos salva a aquel que superó cualquier prueba y que nos puede ayudar a superar esas pruebas. Nuevamente recordar lo que es la fe. Y aquí, ya que hablamos de Pablo recién, ¿no? Podríamos saltar a Hebreos capítulo 11, versículo 1, en donde se nos dice que esta fe es estar seguros de cosas que no vemos. A ver, ¿vos le viste ya a Dios alguna vez? No. Él no está en este momento caminando de manera física sobre la tierra, pero con los ojos de la fe, con los oídos de la fe, nosotros podemos verle al lado nuestro a través de su Espíritu Santo, podemos verle en el ministerio de Cristo intercediendo por nosotros, podemos escuchar sus palabras diciendo, ánimo hijo, ánimo hija, que vas a superar esto, yo ya tengo la salida para vos. De allí es que es tan importante que nosotros aprovechemos estas oportunidades para fortalecer nuestra fe. Y es que un corazón y una mente sin fe en el carácter y el poder de Dios son tan inestables como una ola de mar. Podés decirme, claro, es más fácil decirlo que hacerlo. Bueno, quizás yo no pueda entender del todo las pruebas por las cuales estás atravesando, así como vos tampoco vas a entender todas las cosas por las que yo pasé y pasaré. De allí que es importante el ejemplo de Jesús. Si vos vas, por ejemplo, a Mateo capítulo 10, versículo 24, te vas a encontrar con que Jesús le dice a sus discípulos, justamente el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Ellos habían visto cómo Jesús fue maltratado
por los fariseos, por los escribas, por los líderes judíos de la época. Ellos habían visto cómo Jesús a veces era probado, cómo la gente, sí, había gente que lo escuchaba con mucho cariño, con mucha atención, pero había otros que en realidad solamente estaban buscando puntos así en donde pudieran acusarle y de esa manera pudieran condenarle. Así que esto los habrá hecho pensar bastante, ¿no? Bueno, si a Jesús lo persiguieron, que es el maestro, ¿qué otras cosas harán justamente con los discípulos? Y es lo que él sigue elaborando, ¿no? En el versículo 25. No se tratará igual a los que llevan su nombre, pero el versículo 26 presenta una promesa bien interesante. No tengan miedo frente a estas experiencias, porque al final se sabrá toda la verdad del asunto. Nosotros podemos encontrar, cuando hablamos de sufrimiento y de pruebas, a dos tipos de personas. Por un lado está la persona que toma esa prueba como una insignia y quiere que todo el mundo sepa que está sufriendo. Y por otro lado tenés a la persona que quiere disimular esa prueba, ese sufrimiento. No quiere que nadie sepa que está pasando por una situación difícil. Sea cual sea el tipo de persona del cual estemos hablando, Jesús conoce exactamente lo que significa su sufrimiento. Vos y yo no podemos dimensionarlo, pero Jesús sí. Es decir, no hay ningún tipo de sufrimiento sobre esta tierra que Jesús no conozca. Él fue perseguido desde niño, él fue probado en todo tiempo, fue rechazado. Y qué interesante, ¿no? Uno de los que le rechazó fue justamente Santiago en su momento. Fue traicionado por sus amigos, fue crucificado. Es más, incluso después de resucitar, ni todos creyeron en él. Por eso él te puede hablar con autoridad y él te puede decir, ¿sabes qué? Yo sé lo que estás pasando y yo te puedo acompañar en todo este proceso. Y no te preocupes, porque así como yo vencí, vos también vas a vencer. ¿Acaso no te estoy ofreciendo todo mi poder? Y para terminar, justamente te quiero leer un texto de Elena de White que está allí en Testimonios para la Iglesia en el tomo 5, páginas 323 a 325, pero en realidad yo quiero leer el último párrafo, está muy lindo. Dice: Jesús se interesa en cada uno como si no hubiese otra persona en toda la tierra. Como Dios ejerce gran poder en nuestro favor, mientras que como nuestro hermano mayor siente todas nuestras desgracias, la majestad del cielo no se mantuvo alejada de la humanidad degradada y pecaminosa. No tenemos sumo sacerdote tan ensalzado y encumbrado que no pueda fijarse en nosotros o simpatizar con nosotros, sino que fue tentado en todas las cosas como nosotros, aunque sin pecar. Repito lo que ya dije en algún momento. Es muy fácil sentarme aquí y hablarte acerca de que tenés que superar las pruebas y de esa manera tu carácter se va a formar a la imagen del carácter de Cristo. Pero yo no entiendo por lo que estás pasando. Pero Jesús entiende cualquier tipo de prueba. Y es más, no hay ni una sola prueba que a él le parezca minúscula o que a él le parezca así, ay, qué cosa que... Ay, y por eso está llorando. No, Jesús está allí dispuesto. Entonces, ¿qué te parece si aprovechás esta invitación que nos hace Santiago y tomamos estas pruebas como lo que son? La oportunidad de acercarnos más a Cristo, de entender un poquito lo que él pasó cuando estaba en esta tierra, de repente también de familiarizarnos un poquito más con su voz, dedicarle más tiempo al estudio de su palabra, porque así como nosotros le hablamos a Cristo a través de la oración, él nos habla a través de la Biblia. ¿Qué te parece si aprovechamos cada prueba que pasamos como una oportunidad de prepararnos más para el cielo? Ese cielo o esa vida eterna en la cual las pruebas serán simplemente un recuerdo. Es más, yo imagino que en algún momento incluso olvidaremos todas esas pruebas que pasamos. Y este fue el resumen de esta semana. Espero que te haya servido. Quisiera saber un poquito qué pensás vos acerca de todos estos temas. Así que por ahí podés dejarnos tus comentarios, ya sea en el canal de YouTube, en donde podés ver este video. Por ahí podés escucharlo también como podcast. Ahí cuesta un poquito la interacción, pero podés buscarme en las redes sociales y de ahí también haceme saber si estos temas te ayudan, te sirven realmente, qué preguntas te quedan. Entonces podemos hacer los resúmenes y no solo resumir la lección, sino también responder algunas preguntas bien puntuales. La idea es que cada viernes puedas tener este resumen y que realmente te sea de provecho. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día y nos vemos la semana que viene.